despierta, que tu hora llegó. El sueño espiritual es uno de los peligros más grandes que enfrenta el creyente. No hablamos de un descanso físico, sino de un letargo del alma, de esa indiferencia que apaga la pasión, de esa comodidad que adormece la fe y de esa apatía que roba el fervor. El enemigo sabe que mientras el pueblo de Dios duerme, él puede sembrar cizaña, robar promesas y frenar propósitos. Pero cuando la voz del cielo resuena diciendo despierta, todo cambia. Es la voz que rompe cadenas, que sacude huesos secos y que recuerda que aún hay un destino por cumplir. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, exhorta diciendo: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es un llamado urgente. No es para mañana, no es para otro tiempo, es para ahora. El despertar espiritual tiene que ver con reconocer la hora profética en la que vivimos y entender que no podemos seguir viviendo como si todo estuviera igual. El tiempo de Dios está avanzando y su salvación se manifiesta cada vez con mayor intensidad. Cuando Dios dice despierta, lo hace porque hay algo nuevo que está a punto de revelarse. El profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, lo expresó con claridad: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa luz no es natural, es la luz de Cristo que viene a iluminar cada área oscura de nuestra vida. Brillar en la oscuridad no es una opción, es un mandato. El despertar viene acompañado de un resplandor que impacta a los que nos rodean. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 41, Jesús se acercó a la hija de Jairo, que yacía muerta, y pronunció estas palabras: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aquella niña estaba sin vida, pero una sola palabra del Maestro la despertó. Esa escena nos revela que para Jesús no hay sueño tan profundo ni muerte tan definitiva que no pueda ser revertida. Así como aquella niña abrió sus ojos y se levantó, así también Dios te dice hoy que es tu hora, que te levantes, que despiertes a la vida que Él preparó para ti. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43, Jesús clamó a gran voz frente a la tumba de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Ese llamado fue una orden de despertar. Aunque Lázaro llevaba 4 días muerto, la voz del Hijo de Dios lo sacó del sepulcro. Esa es la misma voz que resuena en tu espíritu cuando todo parece acabado. La voz que te recuerda que lo eterno siempre tiene la última palabra. El profeta Ezequiel, capítulo 37, relata la visión del valle de huesos secos. El versículo 4 dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Los huesos secos representan vidas que han perdido la esperanza, corazones apagados, sueños enterrados. Pero cuando la palabra de Dios es declarada, los huesos empiezan a moverse, a unirse, a recibir carne y aliento de vida. Esa visión es un despertar colectivo, un anuncio de que aún en medio de lo imposible, Dios puede soplar y levantar un ejército poderoso. El despertar espiritual no es solo individual, también es generacional. Cuando un hombre o una mujer decide levantarse, arrastra consigo a su casa, a su familia, a su entorno. Así sucedió con Josué, quien en el capítulo 24, versículo 15 dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese despertar no quedó en él solamente, sino que impactó a toda su generación. Así también tu hora de despertar no es solo para ti, es para bendecir a los que vienen detrás de ti. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, contó la parábola de las 10 vírgenes. El versículo 6 dice:
y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor fue el anuncio del despertar. Todas se levantaron, pero solo las que tenían aceite pudieron entrar con el esposo. Ese detalle nos enseña que despertar no es suficiente si no estamos preparados. El aceite representa la intimidad con Dios, la llenura del Espíritu Santo, la perseverancia en la fe. Despertar es reconocer la hora, pero también estar listos para responder al llamado. Efesios capítulo 5, versículo 14. Reafirma este mensaje diciendo: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este versículo une dos elementos: despertar y levantarse. No basta con abrir los ojos, hay que ponerse en pie, hay que actuar, hay que caminar hacia el propósito. Cristo alumbra a los que deciden responder al llamado del despertar. Hoy, el Señor te recuerda que tu hora ha llegado. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de esconderte, no es tiempo de dormir. Es tiempo de despertar a tu llamado, de resplandecer con la luz de Cristo, de levantarte en fe, de sacudir el polvo del pasado y caminar hacia lo nuevo que Dios ha preparado. El cielo te está diciendo que tu temporada ha cambiado, que lo que parecía dormido ahora se levanta, que lo que estaba muerto recibe vida, que lo que estaba cerrado se abre delante de ti. Escucha la voz del Espíritu en lo profundo de tu ser, esa voz que te sacude y te recuerda que hay más de Dios para tu vida, que lo que Él comenzó lo terminará, que no estás solo, que su gloria está sobre ti, que la hora de tu despertar ha llegado. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. El día que Dios cambió tu nombre. En la Biblia, los nombres no eran simples etiquetas, eran descripciones de identidad, destino y propósito. Cada nombre llevaba un significado profundo que marcaba la vida de una persona. Pero lo más glorioso es que Dios, en su soberanía, tiene el poder de cambiar nombres, porque tiene el poder de cambiar destinos. El día que Dios cambia un nombre, no solo cambia una palabra, cambia una historia, transforma una vida y abre un nuevo capítulo lleno de propósito y gloria. Abraham conoció este poder. En Génesis capítulo 17, versículo 5, Dios le dijo: y no se llamará más tu nombre, Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de multitudes. Su nombre fue alineado con su promesa. Ya no sería solo un hombre con una familia, sería un patriarca con descendencia incontable. El cambio de nombre reveló el cambio de destino. Sara también vivió esta transformación. En Génesis capítulo 17, versículo 15, Dios declaró: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. De mi princesa pasó a princesa de muchos. El día que Dios cambió su nombre, le entregó la capacidad de concebir en su vejez y de ser madre de naciones. El cambio de nombre trajo consigo cumplimiento de promesas. Jacob es otro ejemplo poderoso. Su nombre significaba suplantador, engañador, y así vivió gran parte de su vida. Pero en Génesis capítulo 32, versículo 28, después de luchar con el ángel, recibió estas palabras: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese día, Dios cambió no solo su nombre, sino su identidad. De ser conocido como un hombre marcado por el engaño, pasó a ser el padre de las 12 tribus de Israel. El cambio de nombre fue el inicio de una nación. Simón, el pescador, también experimentó el día en que Dios cambió su nombre. En el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 42. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. De Simón, que significa el que escucha, pasó a Pedro, que significa piedra. Ese cambio marcó su destino como fundamento de la iglesia. Aquel hombre impulsivo, inestable, se convirtió en roca firme sobre la cual Cristo levantaría su iglesia. Saulo de Tarso conoció también este poder transformador. Perseguidor de la iglesia, azote de los cristianos, su nombre estaba marcado por temor y rechazo. Pero después de su encuentro con Jesús, en el camino a Damasco, su vida fue transformada y su nombre pasó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15, confirma su llamado. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El día que Dios cambió su nombre, también cambió la historia de la iglesia primitiva. Cuando Dios cambia un nombre, cambia un destino. Y esa realidad no quedó en el pasado, sigue siendo verdad hoy. Quizás tu vida estuvo marcada por nombres como fracaso, rechazo, dolor, soledad o derrota. Pero cuando Cristo entra en tu historia, Él borra esos nombres y te da uno nuevo: Hijo, amado, victorioso, redimido, santo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, hay una promesa gloriosa. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo representa la identidad eterna que solo Dios puede otorgar. El día que Dios cambia tu nombre, todo el infierno lo sabe. Lo que antes te ataba ya no puede definirte. Lo que antes te limitaba ya no puede detenerte. Tu historia se redefine bajo la voz del Creador, que llama las cosas que no son como si fuesen. El día que Dios cambia tu nombre, se abren los cielos sobre tu vida y comienza un capítulo de victoria. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. Cuando la fe provoca al cielo. La fe no es un simple pensamiento positivo ni un deseo humano de que las cosas mejoren. La fe es la llave que mueve lo eterno. Es la chispa que enciende el poder de Dios en la tierra. Es la fuerza que conecta lo que creemos con lo que el cielo ya ha decretado. Cuando la fe se levanta en el corazón de un hijo de Dios, no solo cambia circunstancias, también provoca al cielo. La fe provoca la atención de Dios, desata respuestas divinas, mueve ángeles, abre cielos cerrados y hace que lo imposible se convierta en posible. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe agrada al Señor. La fe provoca su corazón. Cuando decides creer en lo que Él ha dicho, aunque no lo veas, aunque parezca contrario, tu fe sube como fragancia delante de su trono y el cielo responde. Miremos la vida de Abraham, el padre de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham provocó al cielo creyendo en lo imposible: ser padre a pesar de la esterilidad y la vejez. Su fe activó el cumplimiento de la promesa, y de su descendencia nació una nación que bendijo a toda la tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 29, se nos cuenta de la mujer con flujo de sangre. 12 años había sufrido, 12 años había gastado todo. Pero un día su fe la llevó a tocar el borde del manto de Jesús.
Y dice la Escritura que inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella no provocó al cielo con palabras elaboradas, sino con una fe sencilla pero poderosa, creer que un toque sería suficiente. Esa fe detuvo a Jesús en medio de la multitud y el cielo se abrió para ella. También vemos al centurión romano en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 8, quien dijo al Señor: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará». Esa declaración provocó al cielo de tal manera que Jesús respondió en el versículo 10: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». La fe del centurión provocó admiración en Cristo mismo, y en ese instante el milagro fue desatado. El libro de Josué, capítulo 10, versículo 12, relata un momento impresionante. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el versículo 13 declara que el sol se detuvo y la luna se paró. Esa oración de fe provocó al cielo y alteró el curso del universo. El Dios eterno respondió a la fe de un hombre que se atrevió a creer lo increíble. La fe también provocó al cielo en la vida de Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice: «Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente». Su clamor fue tan profundo que el cielo se movió a su favor. Dios le dio a Samuel un profeta que cambiaría la historia de Israel. El sí de Ana, sostenido por fe en medio de la amargura, provocó la respuesta divina. La fe no solo abre cielos para milagros individuales, también desata visitaciones colectivas. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, los discípulos perseveraban unánimes en oración y fe, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo. La fe de la Iglesia reunida provocó la irrupción del cielo sobre la tierra. Pero también debemos entender que la fe que provoca al cielo es una fe que persevera. No se trata de una fe que pide hoy y se rinde mañana, sino de una fe que insiste, que no se cansa, que golpea la puerta hasta que se abre. Jesús enseñó esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La fe perseverante provoca justicia. La fe constante abre respuesta. La fe insistente atrae el poder de Dios. Cuando la fe provoca al cielo, no solo cambia tu vida, cambia a los que están a tu alrededor. Aquellos que vieron al paralítico ser bajado por el techo en Marcos, capítulo 2, versículo 5, escucharon a Jesús decir: «Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados». Esa fe en acción no solo sanó el cuerpo de aquel hombre, también restauró su alma. El cielo respondió a la fe de un grupo que se negó a rendirse. Hoy el Señor te recuerda que tu fe puede provocar al cielo. Puede que los recursos se acaben, puede que las fuerzas se debiliten, puede que la espera sea larga. Pero la fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Esa fe provoca al cielo a abrir caminos, a sanar cuerpos, a restaurar familias, a levantar ministerios, a romper cadenas, a traer salvación. No subestimes el poder de tu fe. Aunque sea como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza,
Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza,
Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Jesús dijo en el Evangelio mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esa fe pequeña pero verdadera provoca al cielo a mover montañas gigantescas. Hoy el cielo espera tu fe, no tu perfección, no tu lógica, no tus recursos, sino tu fe. Cree en el Dios que cumple lo que promete. Cree en el Cristo que venció la muerte. Cree en el Espíritu Santo que se mueve en poder. Cuando tu fe se levanta, el cielo se inclina y lo imposible se convierte en testimonio. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. Cuando la promesa arde en tus huesos, las promesas de Dios no son palabras vacías, ni frases emocionales que se olvidan con el tiempo. Las promesas son vida, son verdad eterna, son decretos celestiales que descienden a la tierra para cumplirse en quienes creen. Pero hay momentos donde la promesa no se ve cumplida todavía, y es ahí donde el corazón humano se desespera, donde la espera se convierte en prueba, donde la fe es retada a no apagarse. Sin embargo, cuando la promesa viene de Dios, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas circunstancias se levanten, esa promesa empieza a arder en lo más profundo del alma, como fuego en los huesos, hasta que se cumple lo que el Señor habló. El profeta Jeremías lo vivió en carne propia. Jeremías capítulo 20, versículo 9 declara, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Esa es la esencia de una promesa divina. Aunque intentes callarla, aunque la quieras sepultar bajo el peso de la incredulidad, aunque el tiempo y las pruebas parezcan apagarla, dentro de ti sigue ardiendo, empujándote, recordándote que hay algo mayor que todavía está por manifestarse. Las promesas de Dios no dependen de tu fuerza, dependen de su fidelidad. Abraham recibió la palabra de que sería padre de naciones, cuando ya la lógica lo había abandonado. Romanos capítulo 4, versículo 20, lo describe así. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham sabía que aunque sus huesos se envejecían, había un fuego en su interior que le recordaba, Dios lo prometió y Dios lo cumplirá. Ese fuego en los huesos es la fuerza de la promesa, es lo que te hace levantarte después de cada caída, es lo que te empuja a seguir adelante aunque no veas resultados. Es lo que no te deja rendirte cuando todos a tu alrededor se rinden. Es la convicción de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mira a José. Aquel joven recibió sueños que parecían inalcanzables. Lo echaron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo encarcelaron injustamente. Pero cada vez que parecía que todo se terminaba, el fuego de la promesa lo mantenía en pie. Génesis capítulo 39, versículo 2 dice, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ese Jehová estaba con él es la marca de alguien que lleva una promesa ardiendo en sus huesos. Los hombres pueden tratar de detenerlo, pero la promesa lo sigue empujando hasta el cumplimiento. El pueblo de Israel también fue sostenido por promesas. Cuando estaban esclavos en Egipto, parecía que los años habían borrado toda esperanza. Pero la promesa dada a Abraham seguía viva, ardiendo en la memoria de los patriarcas, hasta que Dios levantó a Moisés como respuesta a aquella palabra. Éxodo capítulo 3, versículo 12 dice,
Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa promesa ardía en los huesos de Moisés, lo impulsaba a enfrentar a Faraón, lo sostenía en medio del desierto, lo hacía avanzar contra toda oposición. La promesa no solo arde para sostenerte, también arde para santificarte. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La promesa no es solo un futuro cumplimiento, es también un fuego presente que te transforma, que te moldea, que te prepara para recibir aquello que aún no has visto. Ese ardor en los huesos no te deja conformarte, no te permite ser mediocre, no te deja vivir como los demás, porque dentro de ti hay una llama que te recuerda: eres llamado, eres escogido, eres marcado por el cielo. Puede que intentes apagarla con distracciones, con dudas, con excusas, pero siempre regresa a quemar en lo profundo. Es la manera de Dios de recordarte que su palabra no volverá vacía. Cuando la promesa arde en tus huesos, incluso tus lágrimas se convierten en combustible. Tus noches de dolor se transforman en el altar donde ese fuego se aviva aún más. Tus desiertos se convierten en escenarios de preparación, y cuando menos lo esperas, el cumplimiento llega. Recuerda a Simeón, aquel anciano del templo. Lucas capítulo 2, versículo 27 dice: movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Simeón llevaba años esperando, pero la promesa ardía en sus huesos. No podía morir sin ver al Salvador. Y un día la promesa se cumplió en sus manos. Así también será contigo. No importa cuántos años pasen, no importa qué obstáculos aparezcan, si Dios lo dijo, llegará. La promesa ardiendo en tus huesos no es una carga, es tu motor. Es el fuego que te impulsa, es la marca de que el cielo te respalda, es la voz que te dice en medio de la tormenta: todavía falta lo mejor. Gracias por escuchar esta palabra. Que Dios bendiga tu vida. Derribando muros invisibles. Hay muros que no se levantan con ladrillos ni cemento, muros que no se ven con los ojos, pero que atan corazones, frenan sueños y detienen destinos. Son muros invisibles, edificados por el miedo, la duda, la incredulidad, el pecado, la culpa o el dolor. Esos muros muchas veces parecen imposibles de atravesar, pero la presencia de Dios tiene poder para derribarlos y abrir paso hacia la victoria. El pueblo de Israel conoció bien esta verdad cuando enfrentó a Jericó. El libro de Josué, capítulo 6, versículo 20, declara: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Aquellas murallas eran visibles, pero detrás de ellas había una fortaleza espiritual que impedía la conquista. Y fue la obediencia, el clamor y la presencia de Dios lo que derribó lo que parecía imposible. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, escribió: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son los muros invisibles que muchas veces se levantan en la mente y en el corazón. Solo con armas espirituales pueden ser destruidos: la oración, la fe, la palabra y la alabanza. Uno de esos muros invisibles es el temor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo paraliza,
bloquea y encierra. Pero el amor de Dios rompe ese muro y libera al creyente para caminar en confianza y seguridad. Otro muro invisible es la culpa. El enemigo intenta mantener al Hijo de Dios atrapado en recuerdos y acusaciones del pasado. Pero la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad derriba el muro de la condenación y abre camino a la libertad. La incredulidad también levanta muros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La incredulidad levanta barreras, pero la fe las derriba y abre portales de lo sobrenatural. El muro de la tristeza y la desesperanza es otro que aprisiona vidas. Pero en el Salmo 30, versículo 5 dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa promesa trae derrumbe de muros internos y abre espacio a la gloria de Dios. Cuando levantamos altares de oración y adoración, los muros invisibles comienzan a caer. Así como Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ese canto provocó un derrumbe espiritual. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, los muros invisibles de la prisión cayeron delante del poder de Dios. Hoy, el Señor te dice que esos muros que no ves, pero que sientes, muros que limitan tu fe, muros que te detienen en tu propósito, serán derribados por su presencia. No con tu fuerza, no con tu sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. El altar que abre portales. Un altar no es simplemente un lugar físico donde se levantan piedras o se enciende fuego. En la Biblia, el altar representa un punto de encuentro entre lo humano y lo divino, un espacio donde la tierra se conecta con el cielo, un lugar donde lo eterno invade lo temporal. Allí se levantan sacrificios, se sueltan promesas, se establece pacto y lo invisible se hace tangible. El altar es más que una estructura, es un portal espiritual. Cada altar que los hombres de Dios levantaron en las Escrituras abrió acceso a dimensiones sobrenaturales y desató la intervención divina sobre sus vidas y generaciones. El libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después del diluvio, Noé no empezó construyendo casas ni ciudades, empezó construyendo un altar. Ese altar abrió un portal de pacto, porque en el versículo 21 se nos revela que Jehová percibió el olor grato y estableció su promesa de no volver a maldecir la tierra. El altar de Noé abrió un portal de misericordia que alcanzó a toda la humanidad. Abraham también entendió este principio. Génesis capítulo 12, versículo 7, declara: y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El altar que Abraham levantó fue un portal de promesa, un punto de conexión donde la palabra eterna se estableció sobre su descendencia. Cada altar que Abraham construía era un recordatorio de que el cielo estaba abierto sobre su vida. Elías levantó un altar en tiempos de confrontación espiritual. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó.
y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Cuando Elías restauró el altar, abrió un portal para que el fuego descendiera del cielo y consumiera el sacrificio. Ese altar fue la puerta por la cual la gloria de Dios se manifestó públicamente y los corazones del pueblo fueron restaurados al Dios verdadero. El altar no depende de un lugar físico, depende del corazón que se rinde. Por eso Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy nuestro altar es nuestra vida misma. Cuando ofrecemos nuestro ser en obediencia y santidad, se abre un portal del cielo sobre nosotros y experimentamos la presencia real de Dios. En el Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4, Juan vio una visión del altar celestial. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El altar no solo abre portales en la tierra, también conecta nuestras oraciones directamente al trono. Cada clamor ofrecido en el altar sube como incienso y abre dimensiones de gloria que traen respuesta divina. El altar que abre portales no es de piedra ni de madera. Es el altar donde el Espíritu Santo ministra, donde el fuego de Dios nunca se apaga, donde se sueltan milagros, sanidades y liberaciones. Es en ese altar donde el cielo y la tierra se encuentran, donde las cadenas se rompen y donde los ángeles se mueven. El altar es el espacio donde el hombre cede su voluntad y permite que la voluntad de Dios se cumpla. Por eso hoy el Señor te llama a levantar y restaurar tu altar personal. No dejes que el altar de tu vida esté en ruinas. Cada vez que oras, que adoras, que te humillas, que presentas tu vida como sacrificio, estás abriendo un portal que desata gloria sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad y sobre tu generación. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. Cuando la espera se convierte en milagro, la espera es una de las pruebas más difíciles de la vida cristiana. Esperar duele, desespera, confronta y muchas veces nos hace sentir que el cielo guarda silencio. Sin embargo, en la dinámica de Dios, la espera no es pérdida de tiempo. La espera es el terreno donde Él prepara el milagro. Cada momento de incertidumbre, cada lágrima derramada y cada día que parece sin respuesta forman parte de un plan mayor. Porque cuando Dios interviene, la espera se convierte en milagro, y el tiempo que parecía estéril se transforma en testimonio de su gloria. Abraham y Sara lo entendieron de manera profunda. La promesa de un hijo parecía tardar demasiado. Romanos capítulo 4, versículo 20, declara: Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aunque la espera fue larga, finalmente Isaac nació, y la risa de la promesa llenó la casa que había estado marcada por la esterilidad. La espera que parecía interminable se convirtió en el milagro que dio inicio a una nación. Ana también conoció el peso de la espera. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, se nos dice: Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Año tras año esperaba un hijo mientras la aflicción la golpeaba. Pero el versículo 20 nos muestra el milagro. Aconteció que después de haber concebido, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo:
por cuanto lo pedí a Jehová. La espera que olía a derrota se convirtió en un milagro que cambió la historia de Israel. El pueblo de Israel vivió también la espera en Egipto durante 400 años de esclavitud. Pero en Éxodo, capítulo 3, versículo 7, Dios dijo: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esa espera finalmente dio a luz un milagro de liberación, con mano poderosa y brazo extendido, cuando el mar se abrió y la nación salió hacia la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, Lázaro fue ejemplo de una espera transformada en milagro. Juan, capítulo 11, versículo 6, dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba antes de ir a Betania. La espera parecía cruel, porque Lázaro murió. Pero en el versículo 43, Jesús clamó: Lázaro, ven fuera. El retraso aparente no fue descuido, fue propósito. La espera se convirtió en milagro de resurrección, para que la gloria de Dios fuese manifestada. Incluso los discípulos experimentaron la espera en el aposento alto. En Hechos, capítulo 1, versículo 4. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 4, después de esa espera, fueron todos llenos del Espíritu Santo. La espera de 10 días se convirtió en el milagro de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia y el inicio de un avivamiento que no se ha detenido hasta hoy. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa palabra afirma que la espera no es en vano, que hay un tiempo exacto, un kairos de Dios en el que la semilla germina y el milagro florece. Hoy, tal vez tu espera se siente interminable. Quizás has orado por años, has creído en medio del silencio y parece que nada cambia. Pero Dios quiere recordarte que en su agenda la espera es el taller donde Él forma el milagro. El retraso no es negación, es preparación. Cuando Él intervenga, lo hará de una manera tan gloriosa que tu testimonio quedará marcado para siempre. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. Cuando el viento anuncia lo nuevo, el viento en la Escritura es una imagen poderosa del mover de Dios. No se ve, pero se siente. No se toca, pero transforma. No se controla, pero tiene fuerza para cambiarlo todo. El viento representa al Espíritu Santo, que sopla de manera soberana para anunciar lo nuevo, para traer vida donde había muerte, para abrir camino donde había cierre y para manifestar lo eterno en lo terrenal. Cuando el viento de Dios se levanta, no viene a repetir lo de ayer, viene a anunciar lo nuevo que está por nacer. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese soplo inicial fue el viento que anunció la creación, el inicio de todo lo nuevo. El viento del Espíritu transformó el caos en orden, las tinieblas en luz y el vacío en plenitud. Asimismo, cuando Dios sopla hoy, lo que parecía sin forma comienza a tener propósito. El profeta Ezequiel también contempló el poder de ese viento. En el capítulo 37, versículo 9, Dios le dijo: Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. En ese valle de huesos secos, el viento del Espíritu anunció lo nuevo. Vida donde solo había muerte, un ejército donde solo había ruinas. Ese mismo viento sigue soplando hoy.
levantando lo caído y anunciando resurrección sobre lo que parecía acabado. Jesús mismo comparó el mover del Espíritu con el viento. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, declaró: «El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Lo nuevo que trae Dios no se puede encasillar ni limitar. Se mueve con libertad y sorprende al que cree. El viento del Espíritu no depende de estrategias humanas. Se manifiesta con soberanía para anunciar lo eterno en cada generación. En el día de Pentecostés, ese viento volvió a soplar con poder. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2 dice: «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados». Ese estruendo fue la señal de lo nuevo que se estaba inaugurando, la iglesia llena del Espíritu, capacitada para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El viento que sopló aquel día sigue soplando hasta hoy, renovando corazones y anunciando avivamiento. El viento de Dios no solo anuncia, también impulsa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48, Jesús vio a sus discípulos fatigados remando con el viento contrario. Él se acercó caminando sobre el mar y calmó la tormenta. Ese momento mostró que aún los vientos obedecen a su voz. Y cuando el Señor da la orden, el viento, que parecía contrario, se convierte en fuerza a favor, empujando tu barca hacia lo nuevo que Él ha preparado. Hoy el Espíritu Santo sopla de nuevo sobre tu vida. Ese viento viene a romper rutinas, a sacudir estructuras, a limpiar lo que estorba y a refrescar lo que estaba agotado. Viene a anunciar un tiempo de renovación, de crecimiento, de puertas abiertas y de milagros que no habías visto. No temas cuando el viento sacuda, porque detrás de ese movimiento hay una palabra: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. Cuando tu fe incomoda al infierno, la fe no es un concepto religioso ni una idea abstracta. Es la certeza que conecta al creyente con lo eterno. Y cuando esa fe es genuina, firme e inquebrantable, no solo abre cielos, también incomoda al infierno. Porque la fe verdadera desafía las tinieblas, rompe cadenas, abre caminos y desata victorias que el enemigo no puede detener. Cada vez que decides creerle a Dios en medio de la adversidad, tu fe se convierte en un fuego que aterra a los demonios y en un escudo que apaga los dardos del maligno. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 está escrito: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esa certeza es lo que incomoda al infierno, porque el enemigo opera en la duda, en el miedo y en la confusión. Cuando un hijo de Dios se mantiene creyendo, aunque no vea nada, aunque todo a su alrededor parezca contrario, esa fe desarma las estrategias de las tinieblas. La vida de Job es un testimonio de esto. Satanás creyó que al quitarle todo, su fe se quebraría. Pero en Job capítulo 1, versículo 21, Job declaró: «Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Esa fe provocó que el infierno quedara avergonzado. El enemigo pensó que Job se rendiría, pero su fe se convirtió en testimonio de integridad. También lo vemos en la vida de los amigos de Daniel. En Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18, ellos dijeron al rey Nabucodonosor: «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Esa fe inquebrantable
incomodó al infierno y desató la manifestación del Hijo de Dios en medio del horno. El fuego no los consumió, porque la fe había abierto un portal de protección divina. El apóstol Pedro también experimentó cómo la fe incomoda al infierno. Jesús le advirtió en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El enemigo buscaba destruirlo, pero la intercesión del Señor sostuvo su fe. Aunque Pedro cayó, su fe no fue destruida y se levantó para ser columna de la iglesia primitiva. El infierno no pudo detener lo que Dios había escrito para él. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, relata la historia de la mujer con flujo de sangre. Su fe la llevó a tocar el borde del manto de Jesús y fue sana al instante. Pero más allá de su milagro personal, su fe incomodó al infierno, porque rompió el silencio de 12 años de dolor y se convirtió en testimonio público del poder de Dios. Cada demonio que la había mantenido atada a la enfermedad tuvo que soltarla frente al poder de su fe. El infierno también tiembla cuando la iglesia se levanta en fe unida. En Hechos, capítulo 12, versículo 5, se nos dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración de fe provocó que un ángel descendiera, rompiera cadenas y abriera puertas. La fe de la iglesia incomodó tanto al infierno que ninguna prisión pudo resistir. Por eso, hoy debes recordar que tu fe no es pequeña ni inútil. Cada vez que crees, incomodas al enemigo. Cada vez que proclamas la palabra en medio de la prueba, tu fe es un rugido que resuena contra las tinieblas. Cada vez que decides confiar en Dios, aunque no entiendas lo que pasa, estás declarando victoria sobre el infierno. Santiago, capítulo 4, versículo 7, lo confirma. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tu fe, sometida a Dios, se convierte en una fuerza que hace huir al enemigo. Él no resiste un corazón que confía plenamente en el Señor. Cuando tu fe incomoda al infierno, los cielos se abren, los ángeles se mueven, los milagros se manifiestan y la gloria de Dios se revela. Puede que enfrentes oposición, burla o ataques, pero recuerda que cada vez que el enemigo se incomoda, es señal de que tu fe está provocando impacto en el mundo espiritual. Gracias por escuchar esta palabra. Que el Señor haya tocado tu corazón y fortalecido tu alma. La historia de David y Saúl. David era un joven pastor en Belén, el hijo menor de Isaí, cuando el profeta Samuel lo llamó y, delante de sus hermanos, lo ungió como futuro rey de Israel. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre él, mientras que se apartó de Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarlo, como narra el primer libro de Samuel, capítulo 16. Para calmar sus tormentos, buscaron un músico, y fue David quien entró en la corte con su arpa. Cada vez que tocaba, Saúl hallaba descanso, y su espíritu se aliviaba, como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Más adelante, cuando Israel enfrentaba a los filisteos, apareció Goliat, el gigante de Gat. 40 días estuvo desafiando al pueblo, hasta que David, lleno de fe, se levantó y dijo: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con una piedra lo derribó y con su propia espada le cortó la cabeza. Según el primer libro de Samuel, capítulo 17. El triunfo de David provocó gran celebración y las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, como lo cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 18. Aquel canto llenó de celos el corazón de Saúl, y desde entonces no miró a David con buenos ojos. En una ocasión,
Mientras David tocaba el arpa, Saúl tomó la lanza y la arrojó contra él, intentando matarlo. Pero David esquivó el golpe, como relata el primer libro de Samuel capítulo 18. En contraste con el odio de Saúl, Jonatán, su hijo, amó profundamente a David. Dice la Escritura que el alma de Jonatán se apegó a la de David y lo amó como a sí mismo. Hicieron un pacto de amistad, y Jonatán le entregó sus vestidos, su espada y su arco como testimonio de esa alianza, conforme al primer libro de Samuel capítulo 18. Pero Saúl siguió planeando contra David. Intentó atraparlo por medio de sus hijas. Primero ofreció a Merab, pero al final no se la dio. Luego supo que su hija Mical amaba a David y pensó usar eso como trampa. Pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en la batalla. Pero David regresó con el doble y así se convirtió en esposo de Mical, como narra el primer libro de Samuel capítulo 18. Más adelante, cuando Saúl envió hombres para matar a David en su casa, fue Mical quien lo ayudó a escapar. Lo descolgó por una ventana y en la cama colocó una estatua cubierta para engañar a los guardias, como dice el primer libro de Samuel capítulo 19. David huyó y buscó refugio en muchos lugares. Llegó incluso a Gat, la tierra de los filisteos, donde fingió estar loco, rayando las puertas con sus manos y dejando correr su saliva por la barba, para que el rey Aquis no lo matara, según el primer libro de Samuel capítulo 21. Después se escondió en la cueva de Adulam, donde se juntaron con él los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu, y allí se convirtió en capitán de ellos, como registra el primer libro de Samuel capítulo 22. Durante los años de persecución, David tuvo varias oportunidades de acabar con Saúl, pero nunca lo hizo. En Engadí, mientras Saúl dormía en una cueva, David solo cortó un pedazo de su manto y le dijo después: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Y otra vez, en el campamento, tomó la lanza y el jarro de agua que estaban junto a la cabeza de Saúl, pero no lo hirió, mostrando siempre respeto al ungido del Señor, como narran el primer libro de Samuel capítulo 24 y el capítulo 26. Finalmente llegó el día de la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa. Allí murieron los hijos de Saúl, incluido Jonatán, y el mismo Saúl, al verse gravemente herido, cayó sobre su propia espada. Así terminó su reinado, como relata el primer libro de Samuel capítulo 31. Cuando David supo la noticia, rasgó sus vestidos, lloró, ayunó y compuso una lamentación diciendo: ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Como está escrito en el segundo libro de Samuel capítulo 1. Después fue reconocido como rey, primero en Hebrón sobre Judá y luego sobre todo Israel, conforme al segundo libro de Samuel capítulo 5. Así, la historia completa nos muestra a David como un hombre perseguido pero fiel, que nunca levantó su mano contra Saúl, que honró su pacto con Jonatán y recibió la ayuda de Mical, hasta que llegó el tiempo de Dios y la promesa se cumplió. El pastor de ovejas fue establecido como rey de Israel.